Hola de nuevo. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Vale, disculpad porque he caído, pero me he vuelto a levantar. Ah, estaba con el tema de los agradecimientos. Voy a presentaros a los ponentes. En primer lugar, hablará Rosa Maranta. Ella es activista, feminista y maestra en formación, estudiante de licenciatura en educación comunitaria, con énfasis en derechos humanos, Universidad Pedagógica Nacional, miembro también de la Movilización Social por la Educación y colectivo Cuerpos en Resistencia, reconocida en su lucha por condiciones de vida digna en el movimiento estudiantil con trabajadoras sexuales, personas con discapacidad y disidencias sexuales. En segundo lugar, hablará Víctor H., ensayista e investigador salvaje. Habita un cuerpo enfermo que genera su propia necrosis muscular, la enfermedad, la literatura y los tragos, que disfruta cada vez que puede. Son fuentes de conocimiento que le permiten tener una comprensión más completa sobre él, de quienes le rodean y de la realidad en que vive. Genera saberes desde la experiencia y los comparte por medio de la escritura. Y en tercer lugar hablará Soledad Arnau, licenciada y doctora en Filosofía por la Universidad Nacional a la Distancia de España, filósofa de la paz, agente de igualdad, bioticista y sexóloga, activista y feminista del Movimiento de Vida Independiente en España, cofundadora también de la Oficina de Vida Independiente de Madrid, primera coordinadora de la misma, cofundadora de la OBI también de Castellón, investigadora universitaria y académica en proyectos nacionales y latinoamericanos, conferenciante y articulista habitual, y ha sido coprotagonista de audiovisuales muy conocidos como Yes We Fuck y el cortometraje Posporno Habitación, directora y presentadora también de radio Acuéstate conmigo, de radio Ya lo verás. Un placer tener a estos tres ponentes increíbles en esta mesa y a continuación hablará Rose Amaranta y ella quería empezar con un vídeo y a partir de ese vídeo empezará su charla. Cuando queráis podéis poner el vídeo. Laura Alarcón, presente, presente, presente y siempre combatiente. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Las prostitutas caídas serán vengadas, vestidas de malla y licra, políticamente vivas. No han muerto, no han muerto, no han muerto, compañeras. ¿Y quién las vengará? Las putas bien paradas. La furia travesti es como un llamado, es como el aullido de perras, lobas, zorras que se unen para salir juntas a destrozarlo todo porque nos destrozaron desde antes. De mi barrio, vive un hombre solitario. No creen nada, no creen nadie. Amaranta, cuando quieras, adelante. De mi barrio. Hola, bueno, muy buenos días, tardes, noches en esto de lo virtual. Para todos y todas, desde cualquier lugar donde estén. Bueno, agradecer mucho el espacio que se ha brindado para estas apuestas organizativas y demás. Mi nombre es Amaranta Guas, como ya se dijo en la presentación, activista, actualmente estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Quería iniciar pues un poco mostrando el video, ya les cuento el porqué, porque pues allí se compilan algunas de las precisamente apuestas desde el cuerpo y desde las como peleas, desde las pugnas que nos estamos dando algunas organizaciones, personas en condición de discapacidad, podría decirse así, pues en esto de la lucha pues, por nuestros cuerpos y unas condiciones de vida digna. Entonces, bueno, arrancaría por ahí, precisamente, como de las experiencias organizativas que yo como Amaranta, bueno, soy ciega desde los 2 años, travesti de nacimiento,
Es que a veces esas cosas se olvidan porque una no está, sigo sin amañarme después de un año a estas vainas solo virtuales. Entonces, bueno, ahora sí, lo de las experiencias organizativas, bueno, empezaría contando que con unas compañeras, bueno, a ver, hay muchos procesos a nivel latinoamericano que en este momento se están desligando de esa idea del modelo castigador de la discapacidad y de cómo tenemos que de pronto compensar una carencia y pues ser niños buenos, ¿no? Comportarnos bien, prácticamente cumplir con unas ciudadanías absurdas, pacifistas, pacificadas todas ellas, no un problema con el pacifismo, sino con la pacificación, cuando esto se nos convierte en una obligación y en una ley moral. Y más cuando, bueno, pesan sobre nuestros cuerpos ciertas cargas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Bueno, así es como arranca también en medio de esto la asociación El Arca, una asociación que confundamos con unas compañeras, compañeros, profes de la Universidad Pedagógica Nacional, desde donde se procuraba intentar reducir un poco las brechas, al menos en cuanto a lo que es el acceso al aprendizaje de una segunda lengua extranjera, el inglés, ¿sí? Entonces, desde allí empezamos con Maritza Medina, una docente excelente de la Universidad Pedagógica. Ella inició dándonos a nosotros, a varias personas, unos talleres en inglés gratis, con braille, con las adaptaciones necesarias, y pues eso devengó en que ya después nos cofundáramos como asociación y empezáramos a camellar estos temas, a ofrecer talleres de inglés, de enseñanza de inglés para personas ciegas, que también se ofrecían para cualquier población, pero tenían un enfoque a población ciegas, pues porque somos ciegas, era como lo que ya habíamos trabajado desde nosotras mismas, y porque, insisto, las brechas en la educación, en la escolarización de las personas ciegas, de los niños y niñas ciegas en Colombia, suele ser todavía actualmente tardía, ¿sí? Entonces hay unas complejidades muy graves a nivel de qué ha pasado, que por ejemplo el Instituto Nacional para Ciegos, que antes en los años 90 contaba con presencia en 13 ciudades, después de unos vicios de corrupción de las mismas personas, ¿sí? Porque pues también está esa idealización de que las personas ciegas son incorruptibles, pues asexuales, casi ángeles dioses, entonces ni mierda, pues digamos que dentro de las poblaciones también ha habido unos altos niveles de corrupción y de malos manejos de nuestras propias instituciones o de las que pues ya teníamos una ligera presencia. Entonces se perdió toda esta presencia en el país y Bogotá quedó como la capital central de todo, pues, pero pues con ese error, ¿no? De que niños y niñas ciegas en este caso tienen que venirse con sus familias, toda su familia tiene que venirse desde la región en la que esté, desarraigarse de su territorio y llegar acá a Bogotá a otras condiciones, ¿no? Aquí decimos con una mano adelante y la otra atrás, como para indicar que uno llega sin nada, ¿sí? Entonces, como que esas condiciones son complejas, se siguen dando, sigue habiendo unos problemas de procedimiento graves, la ley no se cumple, a pesar de que tenemos en el papel un marco regulatorio, la ley 1618, el decreto 1421, digamos, existe una jurisprudencia, jurisprudencia y como políticas públicas que aparentemente una diría, bueno, chimba, ahora lo que queda es que cumplan, y es que ese es el problema a veces, que se queda ahí en el papel, en las convenciones que se han firmado y ratificado, etc. Al tiempo que intentábamos pues cerrar un poco esas brechas en cuanto al acceso, al menos en Bogotá, al aprendizaje de una lengua extranjera y que hubiera más oportunidades, que las personas ciegas dejáramos de ser vistas como las limosneras, ¿sí? Que pedimos mendicidad en la calle porque así una sea regia y parada, por más todavía la gente sigue ofreciéndote dinero en la calle. Bueno, y ojalá fueran hartas lucas, ¿sí? Una diría, si es harto billete, yo lo recibo, venga. Pero sí, es re mísero y es con esa jeta con una cara de autosuficiencia, ¿sí? Y como si de verdad, la caridad divina les iluminó que hay que darle a esa pobre cieguita dinero, y es una ciega travesti. Entonces, bueno, eso colapsa a la gente, ya desarrollamos más eso, de las interseccionalidades.
Al tiempo, para cerrar un poco la experiencia con el ARCA, se procuraba rescatar el sistema braille como lengua lectoescrita, ya que en la vida práctica de las personas ciegas, pues no tiene utilidad, no sirve para ni mierda porque no está en los supermercados, no es en los pocos sitios ascensores y al menos en Bogotá, en los paraderos del sistema integrado de transporte, donde se intentó pues poner braille y demás, pues son lugares donde se va deteriorando y a nadie le importa, donde las mismas personas las dañan, las quitan, las tumban por diversión, a veces hasta está mal escrito porque pues se nota que está hecho por videntes para videntes y que como que es para cumplir una normativa, ¿sí? Más no para un uso real de la persona ciega, entonces pues valemos verga. Entonces, ¿en qué queda eso? En que el braille como el sistema no es práctico, no es usado en nuestra vida cotidiana, se limita a la academia, a los apuntes que una tome, así una misma por autonomía va a una biblioteca pública e imprime y pues lee, ¿sí? Entonces, bueno, le realizamos lecturas a ciegas donde se leían textos en braille, videntes y ciegos. Eso fue hermoso porque, pues bueno, también las nuevas tecnologías han hecho que los jóvenes y las jóvenes ciegas pues se aboquen más al uso de tecnologías y no al uso del braille como un sistema propio, ¿no? Disminuyendo unos desarrollos cognitivos muy importantes que pues se dan a nivel de cuando tú lees y escribes algo por ti misma, ¿no? Entonces grave porque pues estamos en desuso y otra vez también generando unas falencias cognitivas graves en nuestros crecimientos y desarrollos de aprendizaje. Bueno, del ARCA, digamos, el ARCA continúa navegando, pero yo ya no navego en ella. Como que apoyo cositas, pero ahora pertenezco a la organización Cuerpos en Resistencia, desde donde se hace trabajo en lucha de derechos para poblaciones disidentes corporales, sexuales y de género. Entonces, bueno, nos hemos dado pelas en resto de lados. Entonces, somos una organización aliada de las trabajadoras sexuales, desde donde propugnamos por unas condiciones dignas de trabajo sexual que son diferentes a la explotación sexual y a la trata, son tres cosas totalmente diferentes, y pues nos hallamos en esa pelea, ¿no? En el trabajo en el barrio Santa Fe, que es un barrio declarado zona de tolerancia en Bogotá, sobre todo con poblaciones trans que son las más precarizadas y pues también las más vulneradas por la sociedad, que en eso también nos encontramos en medio de estas luchas reivindicativas, y es que así como las personas ciegas tenemos una desescolarización grave, ¿sí? Una escolarización tardía, las personas trans cuando inician su tránsito, sobre todo las mujeres trans, pues son echadas de los colegios, todavía esto se da, al igual que con la discapacidad, pues ya hay normativa al respecto, ya en teoría no te pueden echar de tu colegio, pero pues el bullying y todo el mierdero sigue. Duro porque entonces pues hay desescolarización para las personas trans y las familias las echan, entonces pues toca putear, ¿sí? Este estereotipo de que las travestis somos peluqueras o putas radica en que efectivamente muchas lo son, y a mucho honor porque lo hacen muy bien, pero el drama está en que es la única opción. Entonces, bueno, peleamos por una reivindicación del trabajo sexual, peleamos por también una dignificación de las vidas trans, nos dimos unas pelas interesantes, peleas en lo que respecta a ver, las políticas públicas, yo supongo pasa en sus respectivos países, suelen estar muy seccionadas, muy sectorizadas, muy cortadas. Entonces, la política pública LGBTI y el acceso a la información, a las casas refugio, a los centros de atención a la diversidad sexual y de género que hay acá en Bogotá, no estaban para las personas sordas, para las personas ciegas, no había rampas de acceso ni siquiera para usuarios de silla de ruedas, en fin, todo lo malo. Y pues, aunque aún se siguen pues todavía las brechas estructurales, Cuerpos en Resistencia hicimos unas tomas simbólicas en algunas instituciones, nos dimos unas peleas importantes, fue muy enriquecedor y pues desde eso se ha trabajado. Y finalmente, movilización social por la educación, un combo de profes a nivel nacional. Yo pertenezco a la Regional Bogotá, desde donde camellamos temas de cuerpos de frontera, temas de disidencias corporales y de género también, una línea del reconocimiento de las luchas del campesinado colombiano. Aquí en Colombia tenemos un fuerte problema por la tenencia de la tierra. Estamos supuestamente bajo un posacuerdo que pues en realidad ha devengado en mayores masacres y en una
proliferación de las empresas multinacionales en los terrenos que antes estaban protegidos por la guerrilla, y pues el gobierno entregando tierras, ¿no? Bueno, Colombia tiene una trayectoria larga en eso y dolorosa. Pero entonces, en medio de eso, hacemos un reconocimiento de las luchas del campesinado colombiano. Bogotá es una ciudad que también tiene unas veredas le llamamos como a las zonas, no sé, bueno, como esas zonas que son ya rurales, pues, pertenecientes a un municipio, a un pueblo, pues puede ser la vereda. Entonces, Amaranta, señora. Amaranta, ¿puedes ir más despacio para ayudar a los intérpretes? Qué vergüenza, yo tengo ese defecto, perdón, voy a procurar hablar más despacio. ¿Cuánto me queda? 5 minutos. 5 minutos. Listo, muchas gracias. Y perdona a los intérpretes que los pongo a correr. Bueno, lo de las luchas del campesinado, y pues desde movilización estamos intentando articular temas con tensionar la pedagogía y las instituciones pues también pedagógicas. Eso va relacionado también con pillar los retos de la pandemia. Los retos de la pandemia han sido básicamente, pues uno, las brechas de acceso que se hicieron mucho más grandes y evidentes ahora, que las personas ciegas, por ejemplo, no pudiésemos acceder antes a plataformas virtuales, se ha vuelto todavía más complicado porque entonces ahora todo es virtual. Hay que sí o sí acceder, y los lectores de pantalla, que los programas que utilizamos aún no tienen un desarrollo pues óptimo, ¿no? Entonces las brechas al acceso, a la información, a la comunicación siguen siendo un problema serio que afecta a las poblaciones, ¿no? Y pues si estás en un área rural y demás, pues se complejiza el asunto. Otro reto interesante, pues interesante y grave, es el efecto desmovilizador que generó la pandemia, ¿no? Grandes procesos movilizatorios que se hallaban en todo el mundo, ¿sí? De tipo de clase, de tipo de género, en nuestro caso también de tipo de cuerpo, ¿sí? Las personas ciegas aquí también nos estábamos movilizando en otras alianzas también, pues, reivindicando derechos poblacionales y bueno, aquí ya no se hace esta asquerosidad de Teletón que se hacía en toda Latinoamérica y todavía se hace en otros países, pero aquí hubo unos movimientos muy fuertes para tumbar ese acto de mendicidad tan sucio que hacían en televisión. Pero pues la pandemia desmovilizó y nos echó para atrás en muchas cosas, ¿no? Y los gobiernos autoritarios suben y suben y suben, y los derechos bajan y bajan, y bueno, en esas vamos. Cerraría hablando un poco de cómo se interpelan, ¿sí? Algunas instituciones tanto académicas como socioculturales. Ya lo hablaba un poco de la transversalización de políticas públicas, entonces la pelea que una da para que no nos traten como un pedazo de algo, ¿sí? Como tú eres negra, negra, punto. O sea, no puedes ser negra, lesbiana, ciega, o no puedes ser, ¿sí? Entonces todas esas interseccionalidades que hacen que el ser humano sea cortado, cercenado en varias, como en partes de su personalidad y de su ser, de su identidad, y pues que seamos tratados y tratadas de una forma un poco más global. Y bueno, al final ya también nos queda, insisto, para cerrar, las tensiones un poco con las instituciones pedagógicas, no solo la universidad pedagógica, que es de donde pues estamos y se detona todo desde allí, sino también la pedagogía en general, aquellas nociones ya muy sectarias y que siguen generando que los profesores, las profesoras rechacen a los niños y niñas con algún tipo de discapacidad, con alguna disidencia de género, ¿sí? Todos los prejuicios que continúan y esas formas patriarcales, religiosas, pues de dirigir la pedagogía. Y finalmente, pues las tensiones que quedan es con el movimiento social también, un movimiento también machista, un movimiento también muy capacitista, que considera que las formas nuestras de pelea no son tan validadas como las de ellos, que nos ven todavía también por encima, ¿sí? O sea, nos ven desde arriba, nos ven en una posición muy vertical y siguen creyendo que estamos abajo. Por tanto, nuestras apuestas son, pues, vuelve y juega por debajeadas. Entonces, hay unas tensiones muy fuertes con el movimiento social también, porque pues con más fuerzas están emergiendo los grupos poblacionales a exigir, ¿no? Y a ser parte activa de los espacios. En la Universidad Pública Colombiana, como anécdota, es
triste, aunque tradicional, hay que decirlo, algo que aquí se denominan los tropeles. Son situaciones donde hay unas confrontaciones muy fuertes con la fuerza pública, hay gas, hay lacrimógeno, hay tanquetas, hay piedra, hay papas explosivas, hay bombas molotov, etc. Son confrontaciones muy duras que se dan en varias universidades públicas del país, que nos quedan también como de estas luchas de, pues, guerrilleras y demás, también como posturas anarcas y una forma muy confrontativa de hecho y pues en primera línea, que tienen también muchos estudiantes validada por ellos mismos para manifestarse, y otros grupos. Entonces, como la anécdota es como que en esas situaciones las personas asumen que esos no son lugares para que estén un cuerpo con discapacidad, son lugares donde hay que ser ágil, donde el cuerpo tiene que actuar todo, donde tú tienes que estar completa. Entonces, desde allí, desde las prácticas, desde el hecho de estar en la calle dándonos también de frente con la fuerza pública, desde el hecho de estar también peleándonos en las instituciones, pues se generan las tensiones y se intenta que, pues nada, que las poblaciones que vienen detrás de una coman menos mierda. Eso, cerraría ahí. Muchísimas gracias y disculpas de nuevo por hablar tan en bombas, tan rápido. Muchísimas gracias, Amaranta. Luego seguimos conversando. Voy a dar paso a Víctor. Víctor, cuando quieras. Hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde nos estén viendo. Hace 22 años, un 20 de abril de 1999, se inició la huelga del CGH. Creo que para mí fue algo que cambió mi vida. Estaba en ese momento estudiando la preparatoria, formé parte de pues, la población que tomó las instalaciones en defensa de una educación pública, gratuita y de calidad. Gracias a esa lucha que dieron los jóvenes en esa época, pude acceder a la educación universitaria. Soy el primero de una familia de origen proletario y en acceder a la educación universitaria, y esto me permitió poder encontrar las herramientas epistémicas que posteriormente me permitirían poder articular una narrativa para poder narrarme. Para mí es importante el hecho de enunciar esto debido a que formo parte de un núcleo familiar que tiene una herencia en común, que es una enfermedad degenerativa. Soy la cuarta generación y soy como el 23º o cuarto en tener la enfermedad. Antes que yo, ninguno de mis familiares que tuvo o tiene la enfermedad tuvo esa posibilidad de poder narrarse. La discapacidad, o lo que implica esta categoría política, ha sido familiar para mí. Entonces, esta es como la primera parte que quisiera destacar, el acceso a la universidad, teniendo en cuenta que estamos dentro de una instalación virtual que pertenece a la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿no? Y a la importancia que tienen las universidades públicas para el resto del país y para Latinoamérica. En varios espacios sobre discapacidad siempre se habla de el cambio de paradigma. Ese cambio de paradigma que impulsaron personas en los contextos anglosajones principalmente, y que se dio en los entornos universitarios, ¿no? Siempre se nos está diciendo a las personas discas que tomemos los espacios, que nos narremos, ¿no? Sin embargo, creo que en el contexto mexicano, que es el que conozco un poco más, eso se da muy pocas veces, ¿no? De ahí a que me interese precisamente el tema de las narrativas en primera persona, y es algo en lo cual estoy de lleno. Mi incidencia en campos sobre discapacidad es precisamente desde la generación de estas narrativas. Y bueno, ahora les voy a compartir precisamente un escrito que hice y que recopila parte de este trayecto de más de 2 décadas que llevo. Antes de iniciar, por lo regular, cuando estoy en espacios físicos,
regalo libros. Para mí es un vínculo importante el libro que se pasa de mano en mano. En este caso, que estamos en una plataforma virtual, hay una ventaja y dos desventajas, y una desventaja, ¿no? La ventaja es que puedo regalar tres libros que para mí han sido importantes. Les voy a dar los títulos en un orden cronológico. Estrella distante, de Roberto Bolaño. Lectura fácil, de Cristina Morales. Y La hija única, de Guadalupe Nettel. De una u otra forma, todos estos temas, estas novelas, tocan temas sobre discapacidad. Para mí la literatura ha sido importante no nada más para conocerme, sino para comprender este tema que me atraviesa de muchas formas. Entonces, para las personas que quieran estos libros, pues escriban un correo a vinotirano@gmail.com. Vinotirano todo junto, con minúsculas. Y bueno, doy inicio a la lectura. El escrito lo titulé Viaje a través del corazón de las tinieblas. Miro al espejo y observo mi reflejo. Soy el que antes fui, pero algo cambió. Ya no siento miedo ni vergüenza al ver mi rostro. El extraño caso de Víctor H. y Vino Tirano. Durante años rechacé el cuerpo en que nací. Sentía pena y vergüenza verlo en el reflejo de los espejos, en fotografías o en videos. No toleraba su forma desmedrada, ni mucho menos los movimientos pausados y limitados provocados por la ausencia parcial del sistema muscular. En el transcurso de mi primera juventud, construí una identidad que no lo incorporó y viví en esa realidad bastante tiempo. Travestí mi fragilidad con uno de los estigmas de mi enfermedad, el rostro inexpresivo que en ocasiones transmite seriedad o enojo. Autoengaño que fue un placebo para existir sin tantos sobresaltos en el día a día y evitar uno que otro señalamiento o mirada morbosa e inquisidora en espacios públicos o privados. Antes de finalizar mi juventud me cansé de ese autoengaño. Le di la espalda a la vergüenza y el miedo y decidí encarnar ese cuerpo enfermo que genera su propia necrosis muscular y limita progresivamente mi autonomía e independencia. Fue así como inicié la reconfiguración de una nueva identidad que tiene como base la esencia frágil, vulnerable, tambaleante de esta corporalidad que habito. Tomar esta decisión y darle la espalda a una fracción de quien fui en el pasado no se dio de la noche a la mañana. Esta acción forma parte de un proceso que inicié en la adolescencia, cuando fui consciente de que era diferente al resto de adolescentes con quienes crecí. El inicio de dicho proceso comenzó, sin saberlo, como un viaje que motivaron los dispositivos de lectura que comencé a leer en esos años. Aún me encuentro embarcado en un recorrido que culminará cuando deje de respirar, leer y escribir. En esta travesía de más de 2 décadas, adquirí conocimientos y saberes que me permitieron adentrarme a lo profundo de mí y descubrir mi esencia corporal y los claroscuros que definen mi ser. Conocerme de esta forma posibilitó que delineara un posicionamiento político y, posteriormente, definirme como sujeto político. También descubrir una voz narrativa que es la base del proyecto de escritura en primera persona por medio del cual comparto las experiencias que vivo. A continuación les comparto algunos de los pormenores de este viaje. Capítulo 1. Los juegos de la infancia, antesala de la aventura. De niño soñaba con ser explorador y embarcarme en una expedición a los lugares más remotos del planeta. Me imaginaba adulto con pelo largo y barba, sosteniendo un machete en la mano con el que iba abriendo brecha en un entorno vegetal cerrado. En esos años pensar en la aventura me hacía imaginar con bosques o selvas espesas que iba explorando con pequeñas expediciones conformadas por muñecos de todos tamaños y formas. Soldados, luchadores, samuráis, jimanes, thundercats, monstruos, robots, gambusinos y vaqueros. Playmobil. Pasaba las tardes entretenido maquinando aventuras y peligros que mis exploradores de plástico tenían que sortear. En ocasiones dejaba de lado los juguetes y me preparaba para la aventura. En una mochila de lona metía un impermeable, algunas galletas, una cantimplora de plástico con agua de Jamaica
y unos binoculares manufacturados con rollos de papel higiénico unidos con hilo encerado de cáñamo. Sujetaba a los broches de la mochila un lazo de tendedero debidamente enrollado. Me calzaba mis botas perestroika y trepaba por las escaleras del patio imaginando que escalaba un risco o una montaña. Así pasaba algunas tardes imaginando aventuras que me ponían en otra realidad y de las cuales, en ocasiones, salía con algunos raspones en brazos y piernas. Incluso, una vez, terminé con un vidrio enterrado en la mano derecha y en otra caí de cabeza y me descalabré. En esa ocasión brotó algo de sangre de la frente y solicité, en medio del llanto y la desesperación causada por el dolor, una ambulancia. Pensé que moriría a consecuencia del golpe causado por un descuido en mi expedición al trópico imaginario. Alrededor de los 9 años me gané la confianza de Linda, mi madre, para estar solo en la calle. De esta forma, los juegos de aventura que se desarrollaban en el patio de mi casa se extendieron a la planicie de concreto y asfalto. A finales de los 80, los infantes podían jugar y pasar la tarde casi sin ningún sobresalto ni peligro en las calles del extinto Distrito Federal. En esos años no había tantos carros ni motocicletas, ni mucho menos los grados de violencia e inseguridad que existen hoy en día e impiden que haya niñas y niños solos o en grupo jugando en las calles. Uno de los pocos peligros para los infantes y también para uno que otro adulto eran los perros que abundaban y recorrían, solos o en jauría, las calles de las colonias populares marcando su territorio. Unos eran tranquilos, algunos solo te ladraban y perseguían sin llegar a más, pero había otros que te correteaban con la intención de morderte. De esta forma, los peligros de mis juegos imaginarios se materializaron en el oso, el chacal, el eclipse y otros canes que no tenían nombre. Los perros, más que amigos inseparables y compañeros de aventuras, fueron los primeros peligros a los que hice frente fuera de mi entorno familiar. Capítulo 2. Un viaje inesperado. Los anhelos de mi niñez por ser explorador y aventurero colapsaron cuando entré a la adolescencia. En esa época me quedó claro que no podría explorar tierras remotas e inhóspitas. Mi cuerpo no se desarrolló como el del resto de los adolescentes. Noté que carecía de fuerzas en los brazos y que tenía dificultades para realizar la mayoría de los ejercicios que ponía el maestro de educación física. Tomar conciencia de mi condición ocasionó la primera confrontación que tuve conmigo. La poca experiencia que tenía entonces no me permitió comprender que el viaje y la aventura tienen caminos insospechados que se nos revelan en los momentos menos esperados. En esa época de desencuentro con mi cuerpo, estaba a punto de embarcarme en uno de los viajes más importantes de mi vida. El pase de abordaje para subir al barco que me llevaría al primer destino del viaje se presentó inesperadamente en la forma de los sensacionales que adquiría en un puesto de periódicos que quedaba de paso para ir a la secundaria, y de un gran libro de crónicas sobre la Segunda Guerra Mundial editado por la Reader Digest. Con estas lecturas me inicié en los caminos de la lectura. Capítulo 3. Portales hacia otros mundos. Los dispositivos de lecturas, historietas, mangas, cómics, libros, incluso los lectores electrónicos, tienen la forma de una puerta o ventana que abre la posibilidad de vislumbrar otros mundos. Al abrirlos y leerlos, activamos un mecanismo que nos pone inmediatamente en otras realidades. Estar inmersos en esas ficciones o historias nos permite adquirir una o varias experiencias de la condición humana que nos sirven para ampliar y enriquecer nuestra perspectiva de lo que somos y del mundo que vivimos. Esta es la función que tiene la literatura en nuestras vidas, ser el medio a través del cual entramos en contacto con parte de los saberes, conocimientos y experiencias que la humanidad ha generado a lo largo de su historia y que nos son transmitidos bajo la forma de mitos, leyendas, epopeyas, sagas, dramas, comedias, poesía, cuentos, novelas, crónicas y ensayos. Por lo regular, cuando leemos, entramos en contacto con esos otros mundos y nos apartamos del nuestro. La lectura, salvo contadas excepciones, es una acción solitaria. Sin saberlo, los momentos de soledad y reflexión que experimenté cuando leía ficciones literarias en los primeros años de mi juventud no solo me proporcionaron disfrute, goce y placer,
también me prepararon para hacerle frente a los cambios corporales que produjo el avance de mi enfermedad en esos mismos años. La fuerza y vitalidad que mis músculos me negaron me las brindó la literatura. Cuando los vendavales provocados por el debilitamiento físico y el bajón emocional amenazaban con el naufragio, leía y me mantenía a flote. En compañía de cuentos y novelas, sorteé los peligros de esa temporada de vendavales. Sin la literatura y la posibilidad de conocer otros mundos, mi vida sería otra. Capítulo 4. El sino de los poetas. En una noche cálida, el poeta Diego Soto llega a la estación de Perpiñán para esperar el tren que lo llevará a París. Los pasillos y andenes que recorre están vacíos. Avanza tranquilo y de pronto ve a dos jóvenes rapados pateando un bulto. Aguza sus sentidos y ve que el bulto es una vagabunda que se sacude y emite lamentos con cada patada que recibe. Una epifanía cruza rápido por su mente. Sabe que su destino está frente a él. No sabe si llorar o reírse al saber que su nombre no aparecerá en las revistas literarias, sino en la sección de nota roja de los periódicos locales. Deja en el suelo la maleta y los libros que lleva en una de sus manos. Decidido y con seguridad, se encamina hacia donde están los jóvenes rapados y se trenza en un combate que sin duda perderá. Para Roberto Bolaño, los poetas no solo son quienes escriben poesía, sino aquellos que tienen una actitud desafiante para enfrentarse a las adversidades de la vida, aun sabiendo que todo está perdido y nada tiene solución. Su obra es una constelación de poetas que viven en el exilio, la desesperación y la intemperie. Su constitución frágil y vulnerable es engañosa. En ocasiones les permite salir avante de las situaciones adversas a las que se enfrentan. Cuando lo anterior no sucede, encaran su destino sin titubear. Tal como en la escena descrita líneas arriba, que pertenece a Estrella Distante, una de sus novelas que más me marcó y a la cual regreso una vez al año. La obra de este escritor fue determinante para relacionarme y sentir la literatura de una forma más orgánica e integral. La vitalidad que me transmitía la literatura se intensificó cuando comencé a entender su apuesta y propuesta literaria. Su obra fungió como un faro para atracar en puerto seguro en medio de la oscuridad. Dirigió mis lecturas. Releí con otros ojos a algunos autores y descubrí a otros que orientaron mis lecturas por caminos insospechados. Fueron años de aprendizajes constantes por medio de los libros. De la mano de Bolaño y de una pléyade de autores de diferentes épocas y latitudes, fui encontrando elementos con los que delineé un posicionamiento político que posteriormente me permitió definirme como sujeto político. Capítulo 5. Entre la enfermedad, la literatura y las bebidas embriagantes. Tras el vendaval salí renovado, con la mente clara e ideas para articular un proyecto de escritura con el cual compartir las experiencias encarnadas que vivía en esos momentos. La calma que sigue después de las tormentas me ofreció el tiempo necesario para reflexionar sobre la enfermedad, que es herencia materna, y dejar de verla como una tragedia. Lo anterior me permitió aprender de ella. Comencé a observar la manera en que opera en mi cuerpo y lo desgasta lentamente. También en la forma en que afectaba en lo emocional y en la manera en que asimilaba los cambios que en ese momento me daban miedo. Lo aprendido en la literatura fue esencial para comprender y darme el valor necesario para escribir y enfrentar el abismo que representa la hoja en blanco. A los 25 años escribí mi primer ensayo autobiográfico. Recuerdo que lo redacté de un tirón. No tenía una idea concreta cuando comencé a escribirlo. Solo tecleé y fui articulando su estructura sobre la marcha. El ensayo tuvo buena recepción. Sin embargo, me dejó un vacío y después sentí un miedo desconocido al descubrir mi voz. Una voz que transmitía vitalidad y fuerza. Dejé en pausa el proyecto de escritura. Me hacía falta madurar algunas ideas y reflexiones, además de conocer más sobre aquello que desconocía o no comprendía del todo, tal como el concepto de discapacidad. Así que me puse a estudiar. Combiné los estudios de posgrado con mi formación de lector y las bebidas embriagantes. Fue en esta época que comprendí que mi relación con estas últimas
También me había dotado de algunos conocimientos sobre mí que descubría en la borrachera o en los momentos de lucidez que producen las crudas. De esta forma, comencé a prestarle atención a cada una de mis borracheras. La enfermedad, la literatura y las bebidas embriagantes son las fuentes del conocimiento de las cuales abrevo. También las dos últimas han sido los dispositivos de inclusión que me han permitido socializar y generar lazos de amistad en diferentes etapas de mi vida. Y bueno, este es el escrito que preparé para esta ocasión y dejo el tiempo restante para el intercambio con el público. Considero que es de suma importancia tener este intercambio, ya que enriquece siempre el diálogo, la discusión. Y ya saben, si quieren los libros y también el libro que estoy a punto de publicar, que se llama Radiografías, Ensayos Autobiográficos desde los Márgenes, pues escriban al correo vinotirano@gmail.com y se los hago llegar. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Luego conversamos también y lanzamos las preguntas. Doy paso a Sole. Sole, cuando quieras. Estupendo. Bueno, pues en primer lugar, bueno, pues en mi caso, ¿no? Que estoy en Madrid, deciros que buenas tardes a todas, a todos y a todes. Para mí es un placer el poder estar aquí de manera virtual y, bueno, compartir, bueno, pues este espacio con todos vosotros, ¿no? Asun, bueno, pues para mí es una persona muy, muy querida, así que le agradezco muchísimo, ¿no? Pues que podamos estar ahora mismo compartiendo este espacio. Y bueno, Amaranta, Was y Víctor, Hugo, pues un verdadero placer conoceros, ¿no? Y todo esto, pues arranco, ¿no? A ver, yo tengo una diversidad funcional física. Yo soy activista, como muy bien ha comentado Asun, soy activista en el movimiento de vida independiente y en feminismos, porque, bueno, pues yo hace ya muchos años que me acerqué al feminismo porque desde, pues, no sé, pues desde muy joven me interesó y entonces resulta que me pareció como que era bueno, pues un discurso o que podían ser unos discursos, ¿no? Como muy interesantes, muy transformadores y que realmente, bueno, pues podían de algún modo, bueno, pues abrirme camino en la vida, ¿no? Pero sí es cierto que al mismo tiempo que veía eso, también estaba percibiendo que esos discursos estaban sesgados, que esos discursos eran hegemónicos, que eran dominantes, que eran excluyentes. Mi cuerpo, los cuerpos de las mujeres con diversidad funcional, por ejemplo, no estábamos presentes. Entonces, bueno, pues fue un momento curioso y particular en el que dije, bueno, pues esto no puede seguir siendo así, ¿no? No me parece justo que esto siga siendo así, porque realmente se está hablando de unas determinadas mujeres, pero no de todas las mujeres, o no de la pluralidad de las mujeres que existimos o podemos existir. Eso por un lado, y después por el otro lado, sí es cierto que a mí, a nivel individual y a nivel colectivo, me ha ayudado muchísimo a aproximarme al movimiento de vida independiente, a ser activista en el movimiento de vida independiente y, bueno, pues a compartir de manera individual y colectiva pues esta batalla tan grande que estamos librando para que realmente las políticas públicas sean de otro modo, ¿no? Porque realmente, bueno, pues yo creo que de un modo u otro también Amaranta y Víctor también lo habéis expresado y lo habéis pronunciado, ¿no? Para mí existen dos males, muy horrorosos y espantosos, que siguen siendo
el modelo médico rehabilitador, que es clínico, que es sociosanitario, que es capacitista y que es minusvalidista. Claro, desde esa mirada, desde esa percepción, desde ese enfoque, yo siempre he sido tratada como una persona enferma. Lo que ocurre es que yo no quería ser tratada en esos términos. A mí no me parecía razonable que la sociedad constantemente me esté tratando como una persona enferma, como una persona a la que devalúan moral, socialmente, culturalmente, educativamente, económicamente. No me parecía, ¿no?, que eso pudiese ser así y que debiese ser así de manera infinita. Entonces, bueno, pues es cierto que pues le tengo mucha manía. Le tengo mucha manía al modelo médico rehabilitador, ¿no? Creo que soy un ser humano discriminada, ¿no?, en este caso mujer, discriminada por mi condición de diversidad funcional, en este caso física. El concepto de diversidad funcional es un concepto también político, es un concepto que de algún modo bueno, pues surgió y nació desde ese activismo del movimiento de vida independiente. En el año 2001 creamos una comunidad virtual que se llamaba y se llama Foro de Vida Independiente y Libertad, y en el año 2005 decidimos usar el concepto de diversidad funcional, ¿no?, precisamente también para intentar huir ya no solamente del modelo médico rehabilitador, que sí, por supuestísimo que sí, sino también de esa percepción, ¿no?, y de ese enfoque capacitista. Claro, el capacitismo, ¿no?, yo entiendo e interpreto que es un sistema opresor de dominación que realmente lo que hace es que divide la realidad en dos. Por un lado, nos dice quiénes son los normales, ¿no?, los supuestos normales, y quiénes son los discapacitados, los menos capacitados, los minusválidos, los incapacitados. Y bueno, un largo etcétera de vocabulario que de algún modo apela a que determinadas personas realmente tenemos unas condiciones corporales, unas condiciones físicas, unas condiciones cognitivas, unas condiciones sensoriales que hacen que verdaderamente bueno, pues seamos inferiores como seres humanos, ¿no? Inferiores pues en el sentido más negativo de la palabra, ¿no? Yo creo que Amaranta antes también ha nombrado algo sobre la verticalidad al respecto. Bueno, pues entonces, claro, yo estoy en contra de eso. Yo no creo que sea una persona con menor capacidad, ¿no? Yo no creo que las personas que se creen que tienen capacidades, lo que sí que tengo claro es que tienen privilegios. Esas personas que han querido nombrarse y autonombrarse como normales, esas personas están aprovechándose de las personas con diversidad funcional y lo que están haciendo es bueno, pues garantizarse una serie de privilegios, ¿no? Por tanto, me están robando a mí la dignidad y me están robando a mí mis derechos humanos a costa de esas personas seguir manteniéndose en esos privilegios. Cuando digo esto, también es cierto, ¿no?, que me aproximo en ocasiones pues a esa realidad tan delicada como puede ser el mundo profesional de la discapacidad. Y digo esto por lo siguiente, porque es que ¿no?, si hacemos una relectura de lo que es el movimiento, de las bases del movimiento de vida independiente internacional, vemos que una de las cosas que hace es resituar a las personas, tanto las de un lado como las de otro, resituarnos. Por un lado,
a las personas con diversidad funcional nos empodera. Es que nosotras tenemos necesidad de empoderamiento. Tenemos una gran necesidad de poder estar empoderadas, de poder ser personas libres en igualdad de condiciones. Aquí, por ejemplo, en España, se sigue institucionalizando a las personas. Se sigue encerrando y encarcelando a seres humanos solamente porque tenemos cuerpos diferentes. La sociedad no nos acepta en igualdad de condiciones. Si lo hiciera, no crearía unas residencias especiales para gente especial. Y eso lo que hace, desde mi punto de vista, es hacer muchísimo daño, ¿no? Porque distorsiona la realidad. Porque realmente lo que está sucediendo es que no hay una convivencia real entre las personas diferentes. Esa falta de convivencia real, a nosotras, a las personas con diversidad funcional, nos distorsiona totalmente, ¿no? Las personas profesionales que se dedican, ¿no? y algunas lo hacen con todo el amor del mundo, con todo el cariño, son buenas profesionales incluso, pero esas personas han querido tener la verdad y quieren tener la verdad de qué es la discapacidad, de cómo debe sentirse un ser humano con discapacidad, de cómo debe comportarse una persona cuando tiene discapacidad y de cómo tiene que tener un contexto social, político, educativo, económico, en todos los terrenos, incluso en el sexual. Yo soy una persona que necesito cada día de mi vida apoyos humanos. Yo no puedo levantarme sola, no puedo acostarme sola, no me puedo rascar la nariz sola, no me puedo quitar los mocos sola. Yo necesito apoyos humanos de manera constante y permanente. Desde el Movimiento Mundial de Vida Independiente reclamamos la figura laboral que se llama asistencia personal. Y en esas luchas son en las que yo ando, ¿no? Ando no, voy rodando, porque yo ruedo con las ruedas, yo no ando, ¿no? Nunca he andado, de hecho. Pero sí es cierto que en esta lucha por ese deseo de ser una mujer emancipada, de ser una mujer empoderada, veo las confrontaciones cotidianas que existen en todos los ámbitos y en todos los terrenos. Necesitamos una educación inclusiva para poder convivir desde el minuto cero. Y si no es así, va a ser muy difícil que yo pueda aprender a conocer otras realidades humanas que me puedan interesar. Porque todas las realidades humanas nos deberían interesar. Desde el respeto y desde el máximo reconocimiento a esas pluralidades humanas. Pero sí es cierto que realmente para mí, para una persona con diversidad funcional, que hayamos tenido, y que tengamos estas grandes dificultades de poder incorporarnos en la vida social como el resto de las demás personas, hace que veamos mermadas nuestras vidas. Cuando yo estaba leyendo y releyendo cosas sobre feminismo y sobre feminismos, yo desde luego mi feminidad yo no la veía por ningún lado. Por tanto, yo tardé mucho en reconocer mi feminidad. No sabía qué tipo de feminidad era la mía, qué era lo que estaba buscando o qué era lo que podía encontrarme a lo largo del camino. Sin embargo, pues conforme van pasando los años y vas aprendiendo y pues te vas resituando, pues vas como conociéndote y vas diciendo, pues quizás
esto podría ser mi feminidad, ¿no? En el ámbito sexual pasaría exactamente lo mismo. El capacitismo nos ha dicho siempre que existen unas prácticas y unas conductas sexuales normalizadas, normales, y que eso es lo que la mayoría debería querer, desear, acceder, ¿no? Sin embargo, existen otras realidades que considera, bueno, pues defectuosas, ¿no? Mi sexualidad estaría dentro de lo defectuoso. Yo no soy deseable para un imaginario colectivo sexual. Eso, que para mí ha sido una tragedia a lo largo de mi vida, interpreto ahora que no es una tragedia personal, individual, sino que es una tragedia social. Es una violencia explícita contra los seres humanos. Estaría muy de acuerdo, ¿no? Cuando Amaranta antes estaba comentando bueno, ¿no? Pues un poco también porque, bueno, yo he trabajado temas de filosofía para la paz, ¿no? De las paces y estas cosas. Y es cierto, ¿no? Porque parece siempre que las personas con diversidad funcional o somos angelitas, estamos infantilizadas, ¿no? Somos pacíficas, no podemos ser rebeldes. ¿No? Así que las rebeldías que tenéis ambos yo las admiro profundamente, ¿no? Y desde luego toda mi admiración hacia vuestras vidas y hacia bueno, pues vuestro protagonismo, ¿no? Tal y como os lo habéis mostrado. Pero bueno, la cuestión es que es cierto, ¿no? Tenemos que ser personas transgresoras. No nos podemos conformar con lo que hay. Tenemos que cambiar el rumbo, porque si cambiamos el rumbo de los acontecimientos, ya no solamente va a ser útil para nosotras y nosotros y nosotres, sino también para el resto de las nuevas generaciones que puedan vivir, ¿no? Yo siempre muchas veces me digo, bueno, pues espero que las nuevas generaciones sufran menos de lo que yo he sufrido. ¿Mm? Porque yo sí que soy consciente de que sufro y he sufrido mucho por tener mi situación de diversidad funcional. Pero sí es cierto también, y eso lo tengo que reconocer, que yo sigo estando dentro de un modelo hegemónico, de un modelo binario sexo-género, y eso, de algún modo, aunque es cierto que las mujeres sufrimos mayores cotas de discriminación que los varones con diversidad funcional en principio, ¿no? Y en términos generales, es cierto que tengo amistades, conozco casos y realidades de personas LGTBQI+, con diversidad funcional que verdaderamente, bueno, pues tienen muchas más dificultades por no estar quizás en ese sistema binario sexo-género, ¿no? A través de esos documentales que ha nombrado Asun, quise poner el cuerpo porque, bueno, yo, ya fijaos, ¿no? Pero siempre he sido una persona muy tímida, ¿no? Y lo último que pensaba, lo último que se me ocurría era el poner el cuerpo, ¿no? El desnudarme ante una cámara. Desnudarme en sentido literal y en sentido simbólico, ¿no? Pero después comprendí que era algo necesario y que realmente podía llegar incluso más lejos que por muchas charlas o muchos escritos que pueda escribir. Aún así, tenemos que seguir rompiendo moldes, porque desde luego yo sigo saliendo a la calle. Hay mucha gente que ha visto el documental, por ejemplo, Yes We Fuck, y yo sigo saliendo a la calle y la gente me sigue discriminando. No sigo siendo deseable. O sea, sigo siendo indeseable, ¿no? Sería indeseable en ese sentido, ¿no? Sexualmente. Algo funciona fatal, ¿no?
Y bueno, y simplemente, bueno, pues deciros que por extensión, aparte de solicitar esa figura laboral que se llama asistente personal, hay algunas personas desde el Movimiento de Vida Independiente que estamos solicitando otra figura que queremos que también sea un derecho humano universal reconocido, y es la asistencia sexual. Yo quiero poder acceder a mi propio cuerpo. Yo quiero poder disfrutar, sentir placer de mi autoerotismo. Pero yo no puedo valerme con mis propias manos. Por tanto, necesito un apoyo humano. Necesito poder acceder a juguetería erótica. Necesito poder hacer cibersexos. Necesito poder tocarme, sentirme, conocerme, reconocerme, saber dónde, en qué momento y en qué parte de ese cuerpo me apetece más o noto más placer, ¿no? Y bueno, pues es una lucha difícil porque es difícil de entender, ¿verdad? Porque claro, las políticas públicas que se aplican de los cuidados, pues esperan solamente limpiarme el culo y darme de comer, ¿no? Que también lo necesito, ¿eh? Cada día de mi vida yo necesito que alguien me limpie el culo y que alguien me dé de comer, porque si no, me moriría. Pero yo estoy hablando de dignificar la vida. Yo quiero que mi vida sea digna y quiero estar en un plano de igualdad en la medida de las posibilidades. Por tanto, para poder llegar ahí, necesito que se me reconozca no como persona enferma, que también puedo tener enfermedades y que las tengo, pero soy mucho más. Soy un ser humano al que la sociedad la ha discriminado a lo largo del tiempo y del espacio, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Entonces, bueno, pues basta ya. Basta ya de que esto siga siendo así. Y bueno, pues entre todos, pues intentemos crear un mundo más amable, si puede ser, más coherente y con más sentido común. Porque si no, de lo contrario, ahora mismo yo creo que es un mundo bastante absurdo. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Creo que habéis dado claves los tres muy relevantes para comprender algo del orden de la habitabilidad, si queréis nombrarlo así, de la diversidad funcional y esas herramientas para reinterpretar y volver a narrar y combatir, en cierto modo, esa perspectiva trágica, ¿no? Ese modelo trágico de la discapacidad. A ver, tenemos ya algunas preguntas. Empiezo con Amaranta. Amaranta, nos preguntan: ¿qué le exigirías a las y los docentes LGTBIQ+ para seguir mirando desde la interseccionalidad? Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, Amaranta, sería: ¿consideras que las y los docentes LGBT podamos o puedan transformar las miradas hacia la discapacidad y las disidencias? ¿Y cómo podríamos hacer eso? Amaranta, cuando quieras. Bueno, primero decir que me encanta haber escuchado a Víctor y a Soledad, que me recojo en mucho de lo que también decía Soledad y me impacta y me encanta este tema de la deseabilidad y cómo una desde las diferentes corporalidades que tiene, pues le queda, diríamos acá en Colombia, de para arriba, como que queda bien jodido, bien difícil eso, ser bella, sentirse regia, bichota, entonces, nada, como que hacemos parte, como que confluyo en esos dramas y me ofende. Además, los hombres son imbéciles.
Sí, o sea, digamos que el mercado de hombres heterosexuales también es el peor mercado que hay, ¿no? Y también es el que menos garantías ofrece y donde más la mercancía realmente está dañada. Si vemos esto en intercambio mercantil, que es así como se ve el sexo y las parejas ahora, ¿no? Bueno, sobre las preguntas, yo qué exigiría, ¿no? Pues a los docentes LGBT que hay que exigirles nada. Hay que darles ese apoyo para que se sostengan porque es un mierdero. Al menos acá en este país, las docentes trans tienen el inconveniente de que los padres arman, sí, montan la hijueputa. O sea, han sacado a piedra profesoras en los colegios rurales, en Manizales, una ciudad un poco más pequeña que Bogotá, acá en Colombia. Hubo escándalo y hubo cartas, hubo drama porque una trans era la gerente de la subdirección para asuntos LGBTI de la Secretaría de la Mujer de esa ciudad. Lo cual es una mierda porque la gente ni siquiera sabía que esa subdirección existe y ni les importa. Pero como se enteraron que, pues, que era marica, que era trans, que como así que en Manizales pasa eso, entonces se armó el drama. Y así hay muchos casos, ¿sí? Y hay, lo que hay que decir de pronto a los docentes LGBT, por así decirlo, o que se lean dentro de estas disidencias de cuerpo, orientación o género, que resistan y que también al tiempo que se busca la seguridad de la propia vida, más en un país tan violento, tengan la capacidad, la resiliencia y la fuerza para continuar, porque en realidad todo está hecho para sacarnos, ¿sí? Desde el principio, desde el borrón histórico que hay en la literatura, desde que no aparezcan los cuerpos con discapacidad, los cuerpos trans en la literatura cotidiana que aprendemos, que nuestras apuestas sean también invisibilizadas y por debajeadas por el mismo movimiento social. Entonces, pues la pugna sigue siendo la misma, existir. Y porque además pues es necesario que esos niños y niñas que tienen una disidencia en su pensamiento, en su identidad, en su ser, en sus prácticas, en su cuerpo, tengan pues tanto como los referentes, como alguien a quien acudir, como así se llama el ejemplo, marica, digamos, o sea, y no porque vayamos a hacer un mal ejemplo y que sea necesario hacerlo, sino también hay que quitarse un poco ese estigma de que pues entonces toca ser como todas las miradas están puestas en mí, no puedo decir abiertamente, no sé, que fumo marihuana, no puedo hacer ciertas cosas que abiertamente y mientras no influyan en mi rol docente, tienen que poderse hacer porque de puertas para afuera es mi mundo, ¿sí? De la escuela o de donde esté yo. Y cerraría como... pues sí, dejando un poco esos retos en la mesa, esa idealización también absurda que no nos sirve porque va a seguirnos limitando y pues sigue faltando eso, que estemos en los espacios, en diferentes espacios, hasta, yo decía, hasta en la fuerza pública, si una travesti quiere ser policía, si una trans se mandó al ejército, pues cagada, me parece una mierda, pero pues es decisión y creo que en el marco de una supuesta equidad debería poderse. Entonces, por ahora dejaría eso en el espacio, espero haber respondido las preguntas. Muchas gracias, Amaranta. Víctor, nos preguntan si te podemos pedir a ver cómo podemos compartir estos textos literarios que nos has regalado a través del chat de YouTube, o si no se puede, como preguntan, dónde los pueden conseguir. Pues escríbanme un correo a vinotirano@gmail.com y yo se los envío con todo gusto. Ok, Víctor, muchas gracias. Hay más preguntas. Sole, nos preguntan, ¿consideras que la educación y las pedagogías deben ser feministas? Sí, claramente sí, desde luego. Lo único que, por favor, quiero feminismos inclusivos, no quiero feminismos excluyentes. Entonces tenemos que atender a esa pluralidad de mujeres,
que hace falta, ¿no? Bueno, pero también integrar en esas pedagogías también otras maneras de ser, ¿no? Como podrían ser, bueno, pues esos temas de nuevas masculinidades y estas historias. Y desde luego a Amaranta darle la razón que efectivamente los hombres heterosexuales hegemónicos, madre mía, un golpe en la cabeza merecen. Un golpe, un gran golpe en la cabeza. Porque son muy ignorantes, la verdad. Pero bueno, en fin, en eso estamos. Nos preguntan también qué nos propones para poder ampliar estas pedagogías feministas a la atención a personas con discapacidad. Bueno, pues yo creo que de algún modo lo que hay que ir es buscando ese enfoque de derechos humanos y de vida independiente, conocer lo que es la filosofía de vida independiente. Naciones Unidas en el año 2006 bueno, pues nos regaló esa Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y yo creo que es un documento muy, muy interesante. Y después, bueno, pues existen una serie de observaciones generales por parte del Comité de Seguimiento de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y la observación general número 5, si no recuerdo mal, es la dedicada a la vida independiente. Por ejemplo, la 3, si no recuerdo mal, es la dedicada a las mujeres con diversidad funcional, ¿no? Vale, creo que Amaranta quería añadir algo, luego te hago otra pregunta. Amaranta, cuando quieras. Las opciones, presentar, desactivar, salir, desactivar. Sí, no, sí, no. No, pues es que, a ver, sobre uno, la pregunta de las pedagogías feministas, claro que sí, tanto me reúno con lo que dice Soledad, como yo diría, pues, es que lo que una también le está apostando es a una integralidad precisamente, como dijo Sole, digamos, que no sea, de nada sirve que sea feminista si es capacitista, digamos que sigue vulnerando cuerpos e identidades y prácticas propias, ¿no? Porque el discurso inclusivo se torna una especie de normalización a cuentagotas donde tú encajas en la medida en que más te parezcas a la gente promedio, ¿no? Entre más seas vulgar y del montón. Entonces, entre menos particularidades y diferenciales tengas, más incluida estás, ¿no? Entonces se ha vuelto un poco eso y cercenan prácticas propias que emergen desde los cuerpos, ¿sí? O sea, desde aquel cuerpo que no puede hacer ciertas posiciones, prácticas o formas y las genera desde otro lugar o hace otras que son diferentes y que una no se había planteado, eso sale desde estos cuerpos con discapacidad, ¿sí? Y entonces, nada, como que son pedagogías como integrales, porque Yuderquis Espinosa, una feminista a la que fuimos a ver con unas compañeras de movilización social por la educación, decía, pues ante una pregunta que hicimos, no, decía que la discapacidad no era un asunto estructural cuando sí lo es, el capacitismo es una cosa súper implantada y que pues ha devengado en todos estos procesos también de sumisión sumisión nuestra, por así decirlo. Entonces tenemos también ese reto y ese problema de que las poblaciones, no sé si decir que se empoderen, si esa sea la palabra, pero sí que se paren duro, parce. Porque, o sea, creen que de verdad todo ha sido regalado, los derechos humanos han costado sangre, ¿sí? Y el no apropiarse, el no legitimar los derechos, ni las peleas que se tienen, y seguir en esa posición sumisa, pues, baila, ¿sí? Una puede comprender que nuestros procesos, claro, pedagógicos y familiares están mediados por la sobreprotección, por unos miedos ásperos, porque nuestros procesos de autonomía van un poco más despacio, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, empecé a andar sola hasta los 15 años, ya con mi bastón, a moverme, pero claro, vienen sumado a estos procesos está un desinterés, una despolitización, o sea, parce, les vale verga, me ofende porque es que así no se llega a ningún lado, en la medida en que no se asuma que esto de verdad ha costado, que no se puede dejar perder y que nos falta mucho, ¿sí? Y pues que no a todo mundo le interesa. Entonces, si nos leemos en ese marco de que venimos de unos procesos de autonomía un poco más despaciosos, que tenemos que romper la sobreprotección muchas veces, que tenemos que romper unos tabús internos y unos miedos, porque soy ciega y no me doy cuenta de mi entorno, en fin, digamos que hay que hacer unos ajustes, sí, pero a la medida que se hacen esos ajustes, pues viene eso, el tener que pararse duro por lo suyo.
Eso, quería agregar. Paso, pues salir de la llamada, desactivar espacio. Muchas gracias. ¿Queréis comentar algo, Víctor, Sole, de lo que estaba diciendo ahora Amaranta? Salir del desactivar. Tengo otra pregunta para Sole en principio, pero comentamos todos. ¿Qué consideras que se ha hecho mal desde la educación para reconocer la diversidad sexual en las personas con discapacidad? Bueno, pues a ver, para empezar es que no tenemos una educación sexual generalizada, ¿no? Entonces las personas, yo creo que en principio todas las personas carecemos de una buena educación sexual. Y bueno, pues en la pésima educación sexual que pueda existir, realmente, bueno, pues yo creo que la presencia ¿no? y las idiosincrasias de las personas que tenemos diversidad funcional no estamos presentes en ese tipo de educación, ¿no? No sé, aquí hace muchos años ya, bueno, no tantos tampoco, pero bueno, hace años, por ejemplo, cuando hablamos de la igualdad de género, ¿no? De género desde ese mal sistema binario, sexo-género, era como que tenían que mostrar que los hombres, ¿no? Pues podían estar realizando actividades como históricamente, ¿no? Asignadas a las mujeres, ¿no? Para romper moldes, para de algún modo visualizarlo, ¿no? Y decir, mira, pues sí, es que resulta que, pues no sé, pues un hombre también tiene que cambiar los pañales de su bebé, por ejemplo, ¿no? O tiene que limpiar la casa igual que ellas, ¿no? Bueno, pues quizás a la educación sexual le falta algo así, ¿no? Tenemos que estar presentes y nuestras maneras distintas de mostrarnos, de ser, incluso de las prácticas sexuales, ¿no? Que algunas personas podemos tener prácticas sexuales diferenciadas, pues porque nuestros cuerpos, bueno, pues tienen unas limitaciones determinadas o lo que sea, bueno, pues que pudiesen estar, ¿no? Pues no sé, desde el respeto, que pudiesen estar presentes. Yo creo que de algún modo sería una manera bonita, una manera hermosa de poder educarnos y autoeducarnos, ¿no? Y todas las personas necesitamos educación. Quiero decir, la persona con diversidad funcional también necesita una educación sexual. Vamos, eso que no nos quepa la menor duda, porque si no va a ser muy difícil que podamos también romper moldes, ¿no? Porque claro, yo, por ejemplo, imaginaros que yo pues me encante, por ejemplo, ¿no? que me guste mirar porno, y resulta que el porno mainstream, no tiene prácticamente cuerpos disidentes, y si los tiene es, bueno, pues un poco ¿para qué? Para escandalizar, para tal, ¿no? No sé, se me ocurre, ¿no? Entonces, claro, yo ahí tampoco me veo interpretada, ¿no? Yo necesito reconocerme, yo necesito estar en los espacios, necesito que otras personas también puedan estar en los espacios para yo poder pues encontrarme conmigo misma. Gracias. Adelante. Ay, aló. Bueno, creo que sí me estoy oyendo. Me recojo uno. Agregaría también que, pues, me parece que es gravísimo, pues, que el diagnóstico y la medicalización sigan gobernando cómo hay directrices educativas para nosotros y nosotras, ¿no? Es muy jodido cuando, pues, la pedagogía se establece con el diagnóstico por delante, porque eso ya traza desde lo médico y biologicista, que eso es otro problema grave de la educación y de tantos de nuestra vida, pues, o sea, eso ya de por sí le da límites a una persona, ¿sí? Da opiniones muy cerradas de hace o no hace, dice o no dice, puede o no puede. Entonces, jodido, porque desde ahí ya hay una limitación en los proyectos, en las formas pedagógicas que se puedan trabajar.
Eso y pues el biologicismo otra vez vuelve y juega, o sea, qué cagada que se siga dando una visión tan así, pues porque siguen los niños y niñas desde la niñez, valga la redundancia, desde la infancia, vulneran resto con sus actitudes y sus acciones, ¿sí? Mi estancia en el colegio, tras de que tuve una crianza masculina, fue dura porque pues me tocó de verdad a los golpes defender muchas cosas porque me la montaban en exceso, me la montaban, o sea, me hacían bullying, pues, y qué mierda que toque defenderse de esa forma, ¿sí? A una le forja el carácter, obvio, pero no es necesario, es innecesario y el vernos desde una visión biologicista y que se enseñe esto en todas las ramas de la escuela, pues hace que ellos y ellas desde la niñez establezcan qué está bien, qué está mal, qué cuerpo está bien, qué cuerpo está mal, y nos miran como pobrecitos desde el principio. Y ya cerraría como que también falta esa voluntad de los y las profes en muchos aspectos, ¿no? Ha sido un error dejar a la voluntad de los y las docentes porque el ser humano es concha, es cobarde, es flojo a veces y se deja entonces arrastrar por el no, pero es que yo no sé, no, pero es que yo nunca he trabajado, no, pero es que yo no sé braille, no, pero es que yo no sé señas, no, pero el drama, ¿no? Y todo por delante y el no por delante y no se dan cuenta que sea o no leída en clave de inclusión, la educación es un derecho, ¿sí? Y que la están negando, ¿no? Yo misma, o sea, la Universidad Pedagógica Nacional es una universidad que se las tira de inclusiva a nivel nacional porque tiene la mayor cantidad de personas ciegas adentro. ¿Pero por qué? Porque están en el Departamento de Educación Especial, en la carrera de la licenciatura en Educación Especial, lo cual me parece magnífico también porque pues necesitamos que sean nuestras propias dinámicas las que estén imperando pues tanto en esa carrera como en las directrices que puedan salir para la formación de docentes de apoyo. Pero pues entonces como la ciega travesti se presentó a lenguas, el drama estuvo ahí. ¿Ah? Y eso fue un problema grave, hubo unos vicios de procedimiento. Actualmente somos muy hermanas con la docente Jennifer Villa porque ella estuvo al tanto dándose cuenta de todo lo que pasó y de cómo me privaron a mí de entrar a lenguas y a otra chica ciega. Entonces ya luego yo me presenté bajo un derecho de petición, no exigiendo el ingreso, que es lo que más lo que más rabia me da, marica. O sea, yo no estaba exigiendo el ingreso, sino estaba exigiendo ajustes para las pruebas, ¿sí? Porque en la pedagógica necesitas 3 pruebas, 3 filtros para pasar. O sea, yo solo pedí ajustes. Entonces, pues, eso le falta, la medicalización, el dejar del biologicismo de lado un poco y la voluntad de una cantidad de docentes. Gracias, Amaranta. Víctor, nos comentan, te comento, cómo va tu manifiesto y si nos puedes compartir algo de él, esto por un lado, y por otro lado también nos piden si puedes mencionar algo sobre las acciones del colectivo La Lata y si es posible podernos, si se pueden vincular para trabajar si se puede vincular estas acciones del colectivo La Lata para trabajar en escuelas de primaria. Bueno, empiezo por lo último. Pues creo que sería una oportunidad maravillosa poder trabajar con las infancias. Creo que es necesario compartir estos conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los 3 años casi que tenemos conformados como colectivo. Y para nosotros sería un reto aterrizar todas estas perspectivas críticas en torno a la discapacidad para las infancias. Creo que desde ahí es donde se tiene que trabajar para lograr esos cambios a nivel cultural y social. Entonces, pues claro, no sé quién extienda la invitación, pero creo que sí nos interesaría y nos pondríamos en contacto para ver cómo es que podemos trabajar. Dentro de las acciones que hemos hecho como colectivo está el desarrollo de algunos juegos, entonces creo que por la parte lúdica entraríamos a trabajar con las infancias. Por el otro lado, el manifiesto está ahí en construcción, ese ensayo que es el ensayo que cierra a la publicación que estoy a punto de presentar, que se llama Radiografías. Es como algunas
primeras impresiones sobre este recorrido que he tenido en los últimos 4 años en torno a la discapacidad, en torno a todos esos discursos y prácticas que se generan. Y creo que para mí es importante sí mencionar el término discapacidad, ya que es una categoría política que tiene una construcción histórica que repercute en lo cultural y en prácticas sociales, y que a la par que las categorías de raza o género se construye en el siglo XIX, ¿no? Cuando se están edificando los estados-nación europeos principalmente. Cómo esas prácticas y discursos llegan, colonizan e imponen a otras partes. Y creo que lo que vivimos todos los discas, ya aquí lo ha comentado Sole y lo ha comentado Amaranta, es esa colonización a través de los discursos médicos, ¿no? Creo que es innegable no dejar de lado esas violencias que terminan no nada más por colonizarnos, sino también por imponer una identidad. Y esas identidades precarias o precarizadas, vulneradas, son las que generan narrativas y son las que prevalecen en los imaginarios sociales. Entonces, por ahí es donde apunto con este manifiesto, en el cual termino por asumir esta corporalidad frágil que tengo, sabiendo que no soy un cuerpo productivo para el sistema capitalista neoliberal que vivimos, que no puede ser rentable, que no puede generar ganancias, o tal vez sí, si es que me gustaría recorrer lo que conocemos como el porno inspiracional, y por ahí es por donde estoy tratando de generar este manifiesto, poniendo al cuerpo en primera plana, a este cuerpo que no se apega a esos estándares de normalidad y eficiencia. Entonces es un primer paso, esos apuntes, y pues yo creo que en los próximos meses estaría dando a conocer más un avance más sobre ese manifiesto. Y bueno, ya estoy enviándole los libros a las personas que me escribieron. Sí, si quieres volver a repetir, Víctor, el mail, lo digo por esta última cuestión que se puedan poner en contacto. El mail es vinotirano, todo en minúsculas, @gmail.com. Gracias, Víctor. Bueno, se me hace ya muy evidente, se hace evidente, ¿no?, ese trabajo sobre el cuerpo, esa, digamos, recuperación de la dimensión corporal en el propio activismo de los tres, ¿no? Se quedaba una pregunta en el tintero para Sole, que tenía que ver justamente, y siguiendo con esa cuestión del cuerpo. ¿Cómo va la lucha por el derecho a la asistencia sexual, Sole? ¿Cómo se ha dado en España? ¿Está siendo posible? Ahora, que no se conectaba el micro. Bueno, pues a ver, queda mucho camino por recorrer porque realmente, a ver, las políticas públicas que tenemos todavía son fuertemente todavía asistencialistas y caritativas. Por tanto, ¿no? Si vemos las estadísticas estatales, vemos que todavía hay concedidas muchas plazas residenciales, por ejemplo, y muy poco para la asistencia personal. Por ejemplo, fijaos, ahora mismo, pues no sé, igual es un 12-13% de residencias, de plazas residenciales, 12 o 13%, ¿vale? Mientras que el 0,056 es para la asistencia personal, ¿no? Por tanto, hay muy pocas prestaciones económicas de asistencia personal en España. Digo esto porque yo lo entrelazo una cosa con la otra, claro está, porque si no somos personas empoderadas, si no somos personas que de algún modo ya llevamos un proceso
de emancipación y de lucha, pues es también difícil el acceder o el querer acceder a la asistencia sexual. Claro, hay una realidad que sí que es verdad, y la realidad es que existe mucha necesidad de tener actividad sexual. Quiero decir, las personas con diversidad funcional, en términos generales, necesitamos vivir experiencias sexuales que apenas tenemos. Eso es una cosa, pero eso es una cosa que realmente es un vacío, ¿no? Es un vacío enorme que construye constantemente la sociedad, ¿no? O contra nuestra condición humana, pues por todo lo dicho ya, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si eso es una parte de la realidad, la otra parte también de la realidad es que las personas no nos creemos que tengamos derecho a una asistencia sexual. Claro, como yo, una persona que fijaos que si no viene alguien a levantarme, no me levanto, me quedo en la cama. Si alguien no me lava, no me puedo lavar. Si alguien no me da de comer, no voy a comer en todo el día. Aunque tenga, fijaos, yo por ejemplo, soy una persona a la que le gusta mucho el plato de lentejas. Las lentejas me gustan mucho. Entonces las lentejas, imaginaos que las tengo delante en un plato y están ahí y tengo hambre, tengo mucha hambre, pero no puedo acceder a ellas si no existe un ser humano que me ayude. Claro, entonces cuando las necesidades pueden ser o llegar a ser tan básicas, ¿no? Como lo que estoy ahora mismo nombrando, parece que el tema de la sexualidad sea como la guinda del pastel, ¿no? Entonces, claro, yo también he tardado mucho tiempo en replantearme y en decir, bueno, Soledad, igual que tú quieres tener derecho a ir a trabajar, a ir a estudiar, a salir a la calle, a que te conduzcan el coche tus asistentes personales, pues también cuál es tu planteamiento en el ámbito sexual, sobre todo en el plano autoerótico, ¿no? Bueno, pues ahí hay que madurar mucho. Las personas con diversidad funcional creo que tenemos que madurar muchísimo, pero podemos madurar solamente y exclusivamente si realmente nos dan oportunidades de emancipación y de empoderamiento. Y bueno, pues ahora mismo, bueno, pues nada, simplemente lanzaros que hay una página web que se llama asistenciasexual.org, donde de algún modo, bueno, pues hay uno de un gran compañero, ¿no? Que es Antonio Centeno, pues es el que está, bueno, pues al frente de esa página y está, bueno, pues trabajando en ello, ¿no? Pero, bueno, pues veréis ahí que están como pues, distintas propuestas. Unas es la asistencia sexual y otras son otras propuestas que existen pues para, de algún modo, intentar abordar de un modo u otro la sexualidad de las personas con diversidad funcional. Gracias, Sole. Hay un par de comentarios para todos que voy a leer. En primer lugar, César Alfredo nos dice, fíjate la capacidad de cada ponente para hacernos aterrizar en la realidad. Víctor Hugo, con su participación, remonta como uno cuando va creciendo comienza a olvidar lo que pasamos en la infancia. Soledad y Amaranta nos aterrizan cómo vamos perdiendo la tolerancia y nos convertimos en apáticos. Nos hace ver un cambio total de perspectivas y paradigmas. De verdad, muchas felicidades para todos. Otro comentario de Ana Elena. Es un orgullo escuchar sus ponencias. La experiencia es muy enriquecedora para un cambio de perspectiva. Felicito a cada uno de ustedes por la superación y son un ejemplo a seguir. La forma de escribir de Víctor y las aportaciones realizadas desde diferentes contextos es un intercambio cultural que no tiene fronteras.
Luego nos piden también que recomendéis bibliografía para abordar el tema de la interseccionalidad. No sé si tenemos mucho tiempo para eso, creo que no, o sea que lo dejaré en ese sentido por si a los asistentes se quieren poner en contacto directamente a través de vuestras páginas web, mails, etcétera, y comentarlo desde allí. Querría destacar un par o tres de cosas y luego ya os daré la última, os pediré que cerréis, ¿vale?, vuestra intervención. Yo quería destacar la crítica al movimiento social que ha hecho Amaranta en cuanto capacitista también, es decir, no hay una afuera donde están los malos, ¿no?, y todo el mundo activista, es, dijéramos, correcto o adecuado en todos sus términos, en sentido amplio. La pugna que sigue siendo existir, ha dicho Amaranta. Entiendo entonces que existir es resistir de un modo u otro, ¿no? Y la desmovilización que ha destacado en relación a la pandemia, que no hemos tenido tiempo a entrar, pero creo que es importante esta cuestión, ¿no? Porque ha ocurrido en distintos lugares, ¿no? En España también viene pasando, ¿no? De Víctor, yo querría, casi que se me ha quedado la pregunta, ¿no?, de si considerabas que el proyecto de escritura es un proyecto político. Entiendo que sí, en la medida en la que justamente destacabas es la posibilidad de volver a explicarte, ¿no?, a explicarte a ti mismo, ¿no?, desde este ejercicio de escritura literario, y esta apertura a otros modos de habitar el mundo que nos permite justamente la literatura, ¿no? Y con Sole, pues la sexualidad no viene después, ¿no, Sole? Es esta cosa de que muchas veces hemos pensado que bueno, pues que había unas necesidades básicas y esta no era una de ellas, y que había que cambiar el simbólico de la discapacidad para, ¿no?, para hacer una apertura sexual, y al final entendimos que no, que justamente la sexualidad es central y que lo que hay que hacer es entrar al trapo con ello para poder presionar ese cambio simbólico, en cierto modo, ¿no? Y el tema del privilegio que has comentado, Sole, se confunde la capacidad con el privilegio, y querría subrayar otra vez esto que has dicho porque ha pasado muy rápido y creo que es fundamental, ¿no?, el tema del privilegio y las confusiones que hay con los capacitismos en ese sentido. Entonces ahora os pido brevemente una frase para cerrar vuestra intervención. Si quiere empezar Amaranta, luego Víctor y luego Sole. Una frase. Una frase. A ver, no, pues no sé qué. Baja la cámara. Ahora está bien. Hola, otra vez, volví. ¿Qué decir? No sé, una frase. De pronto, no sé, que como pues que la digna rabia y como toda la disidencia siga detonando todos los sectores sociales que hasta ahora se creían a salvo de ser anormales, ¿no? Porque hay un miedo grande en la humanidad por lo anormal, la diferencia y la disidencia. Entonces, pues nada, que lo lloren y se soben. Ya. Víctor, para cerrar tu intervención. Bueno, sí, así que contestando un poco lo que comentabas y con eso cierro, sí, mi apuesta es una apuesta política. Creo que la escritura es un medio para poder llegar a otras personas y en eso estoy trabajando, ¿no? En que todos los conocimientos que tengo, que adquirí en mi paso por las aulas, no se queden en nichos académicos, ¿no?, en revistas especializadas que solo llegan a un sector de la sociedad, sino que poder compartirlos en un lenguaje claro, fácil, por llamarle de algún modo, a través de las experiencias con más personas. Para mí eso es la escritura y para mí eso sería el posicionamiento político y la forma de incidir en temas sobre discapacidad. Muchas gracias, Víctor. A Sole, cuando quieras.
Bueno, pues yo, nada, pues invitar a todo el mundo a la rebeldía, a la mayor rebeldía posible, ¿no? Creo que tenemos que ser rebeldes las personas, todas las personas con diversidades funcionales, pero también las personas que están alrededor nuestro y que realmente nos quieren apoyar. Yo creo que esto es un trabajo conjunto y compartido y que es una transformación social necesaria e imprescindible para todas las personas. No solamente nosotras vamos a vivir mejor, sino que todo el mundo va a vivir mejor si realmente somos capaces de, de saber bueno, pues reconocernos y heteroconocernos, ¿no? Al resto de personas desde el máximo respeto y reconocimiento. Así que bienvenida a la revolución y que no muera nunca. Muchas gracias, ha sido realmente un placer. Amaranta ya se ha tenido que ir por un tema de recarga de dispositivos, creo. Y nada, a invitar a los participantes que cliquen ahora en el siguiente espacio, que hay otro acto, otra mesa y nada más. Escuchemos esto, escuchemos esta cuestión de que las violencias contra determinadas corporalidades no son unas violencias, dijéramos, que solo impacten a algunos grupos, sino que en realidad nos impactan como seres humanos al resto y eso es algo que nos cuesta demasiado de entender y deberíamos poder empezar a interiorizarlo y a darle la vuelta y comprender que esa dificultad de gestión de la vulnerabilidad, la fragilidad, etcétera, es un problema, dijéramos, global que nos afecta o nos afectará tarde o temprano a todos y todas y todes. Muchas gracias y lo dejamos aquí. Gracias.